harina de Grace. Hoy se nos ocurrió un programa totalmente diferente. Con este tema del coronavirus vemos que los precios están aumentando, especialmente acá en la Argentina con los tiempos que corren. Entonces se nos ocurrió hacer una comparación entre dos productos. Como hoy vamos a hacer pizza esta noche, dijimos, bueno, ¿vale la pena realmente comprar una harina mucho más cara de una primera marca que otra normal? Entonces, hoy vamos a hacer una guerra entre dos harinas, de primera marca y de segunda marca. Se nos ocurrió ir a un supermercado ni tan caro ni tan barato. Fuimos al Coto. Encontramos la harina Chacabuco. La tenemos más cerca. Esta fue la más barata que encontramos. Y la Blanca Flor. Esta fue la más cara que pudimos encontrar. Entonces, la harina Chacabuco nos salió 53,49. Y la Blanca Flor nos salió 65,27. Encontramos que hay una diferencia del 22%. Entonces, ¿realmente vale la pena? Para que sea todo totalmente objetivo, a Graciela se le ocurrió hacer dos pizzas. Para hacer la comparación, cómo está el sabor y cómo es el color y todo eso. Claro, para que no haya diferencia, vamos a utilizar el mismo tamaño de molde, para que sean exactamente iguales de tamaño, que una no sea ni más fina ni más gruesa, la misma cantidad de sal y la misma salsa y por supuesto la misma mozzarella. Entonces, en un ratito nos ponemos manos a la obra y les decimos cómo salió esta guerra entre las dos harinas. ¿Realmente vale la pena? Quédense hasta el final del video y vamos a ver cuáles son las conclusiones. Sí, nos vemos en un ratito. Bueno, llegó la hora de hacer la masa en esta batalla de estas dos harinas. Vamos a ver. Entonces acá tenemos Chacabuco 4.0. Chacabuco 4.0. Y ahora vamos a empezar a amasar. Entonces tenemos... En este bol amarillo pusimos la Chacabuco, porque así a simple vista nos pareció que era un poquito más amarilla. No sé si se va a ver ahí bien la cámara. La Blanca Flor. Bueno, no sabemos si se va a ver bien, pero así en la vida real aparece como más amarilla. Entonces acá tenemos 10 gramos de levadura, un sobrecito entero, pero nosotros tenemos harina acá, solamente 250 gramos para una pizza. Excelente. Entonces vamos a poner una cucharita de levadura nada más. Sí, que son 5 gramos. Porque esto no solamente va a ser una batalla de harina, sino también una masterclass de pizzas caseras para que salga exactamente igual que en la pizzería. Entonces, no solamente va a ser la batalla, sino también la receta de la pizza y otra masterclass de chapa de cómo utilizar el horno. Así que si ustedes estaban pensando en solamente ver la receta y ir a hacer la pizza a su casa, no, porque van a ver como Graciela ahora les enseña a utilizar el horno para que salga exactamente igual como una pizza a la piedra en la pizzería. Segundo paso, Ya ponemos un poquito de aceite. Uy, muy importante, te estás olvidando de la sal. Uy, la sal. ¿Viste? De tanto hablar. Claro, porque hablas demasiado. Está bien. La próxima vez me callo la boca y no digo más nada. Y como siempre, Le pongo música, un rock and roll. como siempre le digo lo mismo, la sal es a gusto. Entonces yo no le puedo decir 10 gramos, 20 gramos. Perfecto. Muy poquito porque es muy poquito. Ahí está. Es decir, medio kilo, por ejemplo, ya va una cucharita. Ok. Entonces menos de una cucharita. Sí, y acá tengo preparé medio litro de agua, pero porque todavía no sé cuánto va a servir de agua. Claro, porque como las dos harinas son totalmente diferentes, Vamos a meter a poquito, meter la mano. vamos a ver cuánto absorbe la Chacabuco. Una pizza express, porque en realidad cuando nosotros hacemos, ustedes pueden ir a ver acá, les voy a dejar un link acá arriba, un link de cómo hicimos la pizza al horno de barro, como se hace en Italia, y ahí tu tiempo de levitación de 24 horas. Esto Pero ya esta está, es una pizza. Perfecto. Muy bien, lo vamos a dejar descansar. Bueno, ahí como pueden ver, la Chacabuco absorbió en 250 gramos casi 100 centímetros cúbicos de agua. Faltaron 10. ¿Ok? O sea, 90 centímetros cúbicos casi.
Chacabuquito ya está. Ahora la dejamos reposar a Chacabuquito, la dejamos ahí. A dormir. Que descanse, en paz. Llegó la hora De la otra harina. Blanca Flor, la más cara. Vamos a ver. Misma cantidad de levadura, La misma, un chorrito de aceite. mismo chorrito de aceite. Tilín, tilín. Un poquito de sal. Sí, misma cantidad. Ahí, Ahí está. ahí está. Perfecto. Y agua ahora. Agua. Vamos a ver cuánto absorbe ahora Blanca Flor. Sí, vamos a ver. Vamos. Bueno, observen. Habíamos dejado en un poquito más de 400 y ahora está en un poquito más de 300. Exactamente igual, 90, un poquito más absorbió la Blanca Flor que la Chacabuco, pero 1 milímetro. O sea que es casi, yo diría, imperceptible la diferencia. Son 100 centímetros cúbicos cada una, en 250, ¿ok? Bueno, acaba de pasar exactamente 1 hora. La masa estuvo descansando y acá vemos la Chacabuco, que es un poquito más amarillita, efectivamente, y la Blanca Flor. Como podemos ver, la Chacabuco como que elevó un poco más. El bollo es un poquito más grande. Acordémonos que llevó la misma cantidad de harina, la misma cantidad de agua, absorbió casi exactamente lo mismo. Parecería como que es un poquito más grande. Ahora después vamos a probar el sabor. Y para la salsa lo que vamos a hacer es rallar unos tomates, ¿sí? Agregarle un poquito de aceite de oliva, orégano y ajo debería ir, pero como a Graciela no le gusta, no le vamos a agregar. Rallador, tomate y ya me pongo a rallar. Excelente, Grace. Entonces acabaste de estirar los bollos. Contame cuál fue tu experiencia con Blanca Flor y con Chacabuco. Casi no hay diferencia. De elasticidad está casi igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Entonces le podemos dar un voto de confianza a la más baratita. Sí, hasta ahora sí. Una vez que está la cocida, vamos a ver cómo está el sabor. Todo eso. Sí, y la textura cocida. La textura, claro. Pero de color están muy poquito más amarillenta el Chacabuco que el otro. La Sí, Chacabuco es más blanca. no creo que se pueda apreciar en la cámara, pero créannos a nosotros que la Chacabuco es un poquito más oscura que la Blanca Flor. Pero inclusive está trabajando la levadura. Acá se ven los globitos, como sigue trabajando perfectamente bien, ¿eh? Sí, sí. Inclusive mejor que la más cara, que es Blanca Flor. Sí, es más elástica esto, ¿eh? Tiene más globito que esto. Bueno, me parece muy, pero muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es blanquear un poquito la masa y nos vemos en un ratito. Este es un poquito para pintar nada más de blanquear. Excelente. Bueno, entonces ahora viene la parte interesantísima. ¿Cómo hacer que la masa te quede exactamente igual que la pizzería? Dame una clase. Bueno, primero pongo abajo unos 5 minutitos, muy poquito. Después va para adentro. Ah, perfecto. Eso para darle un golpe de calor rápido, porque la salsa se tiene que evaporar ahí, que no se seque, Sí. que no se moje la masa. Tal cual eso, para que se seque un poco arriba. Bueno, una vez que sacamos, eso fue 5 minutos, rapidísimo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso por acá. En el piso. Al piso. Eso para darle una crosta a la parte de abajo de la masa. Sí, para eso. Y después vamos a dejar 5 minutos ahí arriba, ponemos el queso y ya está. Muy bien. Ahora viene la parte de los condimentos. Listo, ahora vamos a poner todo. Vamos a ponerle un tomatito natural porque a nosotros nos gusta una salsa muy bien. Sí. Y el tomatito cherry. Venga.
Muy rico. Y si te cortaste unos cherries Sí, salteé un poquito. y los salteaste ahí en una sartencita con Sí, muy sal poquito tiempo. y orégano. Perfecto, me encantó. Mozzarella. Nosotros utilizamos la marca Barras. Entonces vamos a hacer mitad de Roquefort y mitad de morrones. Uy, qué rico. Eso, creo. Y la otra mitad de morrones. Estos morrones los hicimos al horno y están en aceite y ajo. Último paso, de vuelta abajo entonces. Y el último toque, sí. Voy a estar acá parada esperando un segundo. ¿Cómo sentís que va a salir la chacabuco? Tiene buena pinta, así que falta poquito para comprobar y para salir de dudas, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabés lo que me gustaría ahora, después de hacer todo esto? ¿Qué? La diferencia entre la 3.0 y la 4.0. Oh, sí. Buena idea, ¿eh? Buena idea. Misma marca, pero de 3.0 con 4.0. A ver, sí, porque la mayoría de los panaderos dice que el 3.0, ellos usan mucho el 3.0 para todos los panes. Pero nosotros habíamos probado panes y nada, es lo mismo. Podríamos probar con la pizza. Pero los panaderos dicen que es lo mismo, pero para mí no es lo mismo. Vamos entonces. Vamos. Mira esto. Venga, bebé, venga. Listo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Ya le quiero hincar el diente. Para cortar. Uf. Le tiramos un poquito de aceite. Dale. Oliva. Me convenciste. Ahora es listo para cortar. A ver, Grace. Buen sonido, ¿eh? Sí. Hizo el cruz. Esto pinta espectacular, te digo. Tiene muy buena pinta. Listo. Primera prueba entonces, harina chacabuco, pizza hecha en casa con la peor y la más bastardeada de las harinas. Pobrecita. Le vamos a dar su oportunidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, viene la prueba de Grace, ¿eh? Ahí vamos. Se viene el análisis. Está riquísimo. ¿En serio? Muy rico. ¿Hay alguna diferencia entonces con la harina que usábamos antes? No me doy cuenta de nada, está riquísimo. Igual que el otro. Ahora vamos a usar esta harina. Excelente. Uy, ya se comió la primera porción. Qué vergüenza. Ahí va. Ya terminé. Esta está riquísima, es una locura. ¡Qué asesina! Está riquísima. Hace mucho que no comía pizza y se ve que tenía mucha gana, ¿eh? Espectacular. Muy buena. Te digo más, tiene más sabor a pizzería esta harina que la que utilizábamos antes. Nada que ver.
Que no era blanca, que no era blanca. No, es excelente. Muy bueno. La textura de la masa en el borde es buenísima. Si quieren saber realmente qué harina utilizábamos antes, lo van a ver en el próximo programa. No dejen de suscribirse, así ya están atentos, y si apretan la campanita les va a avisar cuándo vamos a subir ese video. Vamos a hacer la guerra entre la 3.0 y la 4.0 de las marcas que utilizamos siempre. Pero esta está buenísima. Ahora vamos a probar la Blanca Flor. Y si a alguno se le cruzó por la cabeza de preguntarse qué íbamos a hacer con 2 pizzas, las vamos a comer. Pueden ver que quedó una sola porción de la que hicimos con la harina Chacabuco. Por supuesto que no vamos a comer toda la pizza de Blanca Flor, aunque no esté al nivel. Me parece que va a ser muy difícil para Blanca Flor, que era casi 25%, casi era el 22%, casi 23% más cara que Chacabuco, igualar esta pizza. La verdad que no lo creo, pero vamos a dar una oportunidad. Uy, se come media porción, se come media porción. Maldición, 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 el tiburón. Preparando entonces El segundo. De la harina Blanca Flor, de 4 sellos. y Graciela haciendo su arte. Cortando al aire tomate. Súper finita. Miren el grosor del tomate, parece cortado con mandolina. En el aire. Es buenísimo. Esta la vamos a hacer napolitana. Sí, napolitana. Teníamos un hambre. Bueno, nos comimos todo. ¿Quieren ver? La otra pizza eran 8 porciones. Se viene la pizza carísima. Carísima, carísima. Tiene muy buena pinta. La carísima. Pero vamos a ver si le puede ganar a la Chacabuco. Vamos, Blanca Flor, ¿eh? Tú puedes. Escuchen. Me gusta escuchar eso, ¿eh? Qué pizzita, ¿eh? ¿Te hiciste? Mamita querida, vamos a la napolitana. Vamos. Yo, si vos no te promete, voy a poner un poquito de ají molido encima. Tenemos un chimi Sí. profesional, pero como no queríamos desvirtuar tanto el sabor de la masa, lo dejamos lo más neutro posible. ¡Yeah! Y acá estamos, muy cerca del final. Sí, señor. Mira abajo. Espectacular. Muy buena pinta la cocción. Se viene la prueba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Manita! Se viene el primer bocado. Está buenísimo, ¿eh? Muy rica también. ¿Cómo se siente la textura comparado con la Chacabuco? Casi no hay diferencia, te digo, ¿eh? Entonces, según vos, ¿vale la pena comprar primera marca? No, De ninguna manera. de ninguna manera, porque totalmente igual. Ahora la voy a probar yo. ¡Tu momento! A comer, se ha dicho. Ahora vamos a hacer un buen análisis. Está muy buena. Un poquito más crujiente, es verdad. Está muy rica, pero te digo, no sé si es porque ya me comí toda la otra pizza y tengo menos hambre, pero me gustó más la otra. Sí que puede ser, porque yo también estoy muy llena. No sé, ¿eh? No sé hasta qué punto. Yo. A ver. Comé el borde, que yo no llegué a comer el borde, a ver. El sabor este es un poquito más neutro. El de Blanca Flor. El otro tiene un poquito más sabor a panificado. Pero ¿quieren que les diga la verdad? Yo me paso a Chacabuco. No vale la pena pagar el sobreprecio de ninguna manera. Nosotros Así ya quedamos ahora con Chacabuco. no se dejen engañar. Según nuestra opinión, esta es realmente nuestra opinión, no vale la pena pagar el sobreprecio y nos vamos realmente a pasar a la harina más barata, porque la verdad
no hay diferencia. No. De ninguna manera. Así que bueno, si les gustó el video, déjennos su like, activen la campanita. Coméntenos si les gustó Sí. la receta, si les gustó la harina. Y si les gustaron los secretos que le dejó Grace. Por favor, suscríbanse y nos vemos en el próximo desafío. Chau, Chao, chau. chao.